Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon en la que estaré subiendo nuevas novelas para los que quieran apoyar el canal, el link en la descripción. Capítulo 212. Pájaro divino probando cientos de hierbas. 4 Traductor. Nioibo Studio Editor. Nioibo Studio además, consumía mucha energía. Si hay una posibilidad, dejaré que Xiao Xiu aprenda 2 habilidades curativas que son exclusivas del atributo de luz, pensó Anie por un momento. La razón por la cual el atributo de la luz era fuerte era porque era omnipotente. Tenía todo tipo de habilidades, así como un gran efecto de mejora cuando luchaba contra dioses extraños en la niebla oscura. Después de regresar, las simulaciones aún se enfocaban en el conejo espada. Unos días después, Xiao Xiu casi había terminado de leer todos los libros de introducción y la información sobre las clases de secundaria. A continuación, comenzaremos a simular la alquimia y la farmacia. Wang Ye planeó dejar que Xiao Xiu intentara simularlos. Se preguntó cuánto tiempo le tomaría a Ming Zu forjar la espada. El equipo de grado emperador no podría forjarse en unos pocos días, y Wang Ye tampoco esperaba tenerlo en sus manos en tan poco tiempo. Anuncios de Put Future. Teniendo en cuenta que necesitaría otros equipos en el futuro, ya era hora de comenzar a simular la clase secundaria de Xiao Xiu. Chirrido. Xiao Xiu agitó sus alas, indicando que estaba preparado. Empecemos con la farmacia primero. Deberías estar más familiarizado con esto. Después de todo, encontraste todo tipo de hierbas en el mundo escrito previamente para evolucionar. Wang Ye asintió y comenzó la simulación de Xiao Xiu. La información de la mascota ha sido actualizada. El guión se está cargando. 1 año. El gorrión de luz brillante, que ya es conocido como el rey de la cordillera, comenzó a recolectar todo tipo de hierbas espirituales en la cordillera. Luego, comenzó a clasificar estas hierbas de acuerdo con el conocimiento en su cerebro. 3 años de edad. Hay innumerables hierbas espirituales en la cordillera. Además de eso, eran muy diferentes del conocimiento en su cerebro. La cantidad de trabajo era imposible, por lo que el gorrión de luz brillante decidió recompensarse con 2 años de deambular y jugar. 5 años de edad. Dando vueltas. 8 años. En la copa de un gran árbol, el gorrión de luz brillante encontró una pequeña águila con plumas doradas. No encontró a sus padres, así que se llevó al águila. 12 años de edad. Deambulando, el gorrión de luz brillante encontró una hierba desconocida de 6 hojas en una cueva que emitía energía vital pura. 22 años. Deambulando, el gorrión de luz brillante encontró un manantial en la cordillera, donde crecían muchos lotos acuáticos. Los recogió, luego encontró algunas carpas brillantes en el agua de manantial y decidió criarlos. 32 años de edad. La pequeña águila creció gradualmente, y todos los días seguía al gorrión de luz brillante, chillando todo el día. El gorrión de luz brillante lo encontró molesto, por lo que encontró a sus subordinados anteriores y les permitió cuidar y levantar el águila. 45 años. Después de deambular durante décadas, el gorrión de luz brillante siente que la cordillera es demasiado grande, siente que casi ha terminado de recolectar las hierbas espirituales. Para confirmar que las propiedades medicinales de estas hierbas espirituales coincidían con su conocimiento, tuvo una idea audaz. El gorrión de luz brillante decidió probarlos uno por uno. Anuncios de Put Future. 52 años. El brillante gorrión de luz probó cientos de hierbas espirituales y las clasificó, obteniendo finalmente una vaga idea de todas las hierbas en su mente. 64 años. Sin saberlo, han pasado más de 10 años. El gorrión de luz brillante se siente un poco débil. Tal vez había probado demasiadas hierbas espirituales desconocidas y habían aparecido muchas toxinas en su cuerpo. 72 años. El gorrión de luz brillante se siente mucho más viejo. Cuando llegó al agua del manantial, descubrió por el reflejo que estaba casi calvo y que su corona de plumas estaba a punto de marchitarse. Ahora era extremadamente feo. El gorrión de luz brillante no entró en pánico, después de todo, era el único que podía ver su propia apariencia. 108 años. Finalmente, después de comer algo desconocido, el gorrión de luz brillante sintió que su característica de pájaro espiritual de la llama dorada ya no era útil. Murió por veneno. Logro característico naranja obtenido. El pájaro divino sabe cientos de hierbas. La simulación ha terminado. El gorrión de luz brillante ha sobrevivido hasta la edad de 108 años. Se puede conservar una de las siguientes 3 opciones. Característica, naranja.
El pájaro divino sabe cientos de hierbas. Crecimiento de 6 dimensiones de 108 años. Conocimiento de farmacología de 108 años. Wang Yi miró los resultados de la simulación y reflexionó por un momento. Con la fuerza de Xiao Jiu, solo había vivido más de 70 años, lo cual era demasiado poco. Sin embargo, esto demostró que las clases secundarias también se podían simular con el simulador. Ahora, era solo la etapa de probar las hierbas. Después de probar una cierta cantidad, podría comenzar a refinar oficialmente la medicina. El pájaro divino sabe a cientos de hierbas. Suena bien, capítulo 213. ¿No es esto una exageración? Un traductor. Nioibo Studio editor. Nioibo Studio. Entonces, ¿te recompensaste por algunas décadas? Wang Yi golpeó la cabeza de Xiao Jiu. Mira lo que has estado haciendo todos estos años, deambulando. Xiao Jiu inclinó la cabeza como si no hubiera escuchado nada y cantó varias veces. Wang Yi le dio una palmada en la cara. No había nada que él pudiera hacer. El carácter de Xiao Jiu probablemente no cambiaría. Aunque has estado jugando en secreto durante mucho tiempo, todavía hiciste un trabajo serio más tarde, ¿eh? Pájaro divino probando cientos de hierbas, naranja. Has probado decenas de miles de ingredientes medicinales y ya estás familiarizado con las hierbas. Mientras lo hayas probado, puedes usarlo hábilmente. Una característica de clase secundaria. Wang Yi asintió, bastante satisfecho. Mirando los más de 100 años de vida de simulación de Xiao Jiu, Wang Yi sintió que de hecho tenía talento en esta área, ¿verdad? Después de una simulación, estaba satisfecho. Xiao Jiu era demasiado fuerte, por lo que consumía mucho poder espiritual al simular. Como tal, Wang Yi no ejecutó otra simulación. Los siguientes días fueron tranquilos como de costumbre. El poder de combate del conejo espada era bajo, por lo que Wang Yi redujo ligeramente la cantidad de simulaciones y aumentó el tiempo para el cultivo en la vida real. Primero tenían que elevar el poder de combate del conejo espada al nivel 2. Solo con un valor de energía espiritual suficiente serían útiles sus habilidades. De lo contrario, solo se quedaría con un montón de habilidades intermedias y avanzadas, pero se quedaría sin energía espiritual después de unos pocos movimientos. Afortunadamente, con la técnica Sword Drawing para respaldarlo, el conejo espada debería poder vencer fácilmente a los novatos. Anuncios de Put Future. ¿Dejaría que Xiao Jiu ayudara al conejo espada a entrenar por un tiempo todos los días, o entrenaría con el conejo espada para practicar sus movimientos de espada juntos? Hay que decir que con la característica roja, Sword Art Genius, el autoaprendizaje de la espada de Wang Yi también mejoró rápidamente. Incluso si no obtengo habilidades de las simulaciones de realidad, puedo aprenderlas del conejo espada muy rápidamente. Después de un tiempo, Wang Yi se sorprendió al descubrir que parecía ser bastante poderoso. En el campo de entrenamiento, tanto el conejo espada como Wang Yi sostenían una espada de madera en sus manos. El humano y la mascota lanzaron majestuosos ataques de espada mientras luchaban y se lo pasaban en grande en el campo de entrenamiento. Xiao Jiu y la pitón blanca observaron la batalla desde un lado y ocasionalmente emitieron gritos que sonaban como aplausos. Las luces de la espada se entrelazaron en una densa red, formando capas de ondas que se extendieron en el aire. Dos figuras la atravesaron. Uno de ellos tenía una postura elegante pero feroz, mientras que el otro tenía un impulso de espada abierto y desenfrenado que era como un deslizamiento de tierra. Wang Yi usó la técnica de espada de acero oscuro, mientras que el conejo espada no usó ninguna técnica de espada. Solo usó movimientos de espada para bloquear los movimientos, aparentemente muy relajado. Solo el destello de alegría que se podía ver en sus ojos les hizo saber a las personas que este pequeño estaba completamente inmerso en la batalla. Anteriormente, cuando Xiao Jiu era su compañero de entrenamiento, debido al hecho de que Xiao Jiu era demasiado fuerte, las batallas no habían sido amistosas con el conejo espada y eran mejor que nada para Xiao Jiu. Más tarde, Wang Yi pensó en entrenar él mismo con el conejo espada. Calculó su fuerza y parecía que todavía podía ser rival para el conejo espada. Sus 6 dimensiones estaban fuera de serie y poseía habilidades avanzadas como Dynamic Vision. También tenía muchas características. Aunque debido a su talento, su nivel de talento no era alto. En términos de niveles de mascota, podría estar solo alrededor del nivel 2. Sin embargo, era más que suficiente para pelear con el conejo espada. Además, el conjunto de habilidades del conejo espada había tomado forma gradualmente, por lo que cuando peleaban, estaban igualados. Los beneficios de tal entrenamiento fueron que las habilidades con la espada de Wang Yi habían mejorado rápidamente.
Aparte de eso, su intimidad con el conejo espada también había aumentado rápidamente. En cuanto al uso de la intimidad con las mascotas después del contrato, Wang Yi no lo sabía. Pero, tener intimidad con una mascota era mejor que tener una relación fría, ¿verdad? Después de entrenar varias veces, Wang Yi descubrió que el conejo espada tenía otro pasatiempo. Entrenar con él. Después de un rato, Wang Yi sostuvo la espada de madera en su mano mientras gotas de sudor brillaban en su frente. Eso es todo por hoy. Mi. El conejo espada envainó su espada de una manera fría. Anuncios de Put Future. El pelaje de su cara también estaba mojado por algo de sudor. Después de todo, su constitución era más débil que la de Wang Yi. Sin embargo, el nivel de manejo de la espada de Wang Yi era promedio, por lo que su fuerza física estaba muy agotada. El conejo espada sacó una toalla y caminó hacia Wang Yi, luego saltó sobre su hombro y se secó el sudor de la cara. Tú y yo hemos estado entrenando recientemente. ¿Has obtenido alguna idea? Wang Yi miró al conejo espada. El rostro del pequeño estaba sonrojado y sus ojos estaban enfocados. Era como si limpiarse el sudor fuera algo muy interesante, lo que sorprendió a Wang Yi. El conejo espada asintió, luego sacudió la cabeza. En la distancia. ¿Chirrido? Xiao Jiu miró cómo el conejo espada y Wang Yi eran tan íntimos y de repente sintió que algo no estaba bien. ¿Uji? La pitón blanca enroscó su cuerpo y parpadeó. Chirrido. Xiao Jiu se acercó y chirrió varias veces, lo que indica que también quería entrenar con Wang Yi. ¿Entrenar contigo? Olvídalo. Si lo hago, seré derrotado en unos pocos movimientos. Wang Yi miró a Xiao Jiu. Chirrido. Xiao Jiu volteó la cabeza con enojo. De repente sintió que no era bueno ser demasiado fuerte. Wang Yi. La pitón blanca torció su cuerpo y también se deslizó. Llamó obedientemente un par de veces. Wang Yi frotó el cuerpo de la pitón blanca y se dio cuenta de que las escamas de su cuerpo se habían vuelto más suaves recientemente. Comía mejor, por lo que se veía diferente. Llevaba unos días sin simular con la pitón blanca. Con más mascotas, la intensidad de las simulaciones aumentó. Cuando solo tenía una mascota, Wang Yi ya podía estar exhausto. Si sus 3 mascotas simularan al mismo tiempo, incluso si tuviera 2 vidas, no sería capaz de soportar la presión. Simular por separado fue más fácil. Xiao Jiu y la pitón blanca habían evolucionado. Sus habilidades habían tomado forma y tenían todo tipo de técnicas de combate. Ahora, solo necesitaban hacer una transición lenta al nivel 4. Siento que una vida así es bastante cómoda. Capítulo 214. ¿No es esto una exageración? 2 Traductor. Nio Ibo Studio Editor. Nio Ibo Studio. Wang Yi se sintió satisfecho. Los días pasaban día a día. Sin saberlo, había pasado un mes. Había pasado más de un mes desde el duelo de valoraciones profesionales. El entrenamiento inicial de simulaciones del conejo espada había logrado resultados fructíferos. Mascota. Conejo espada. Tipo. Mascota de conejo de tipo ordinario. Clase de carrera. Clase trascendente 2. Poder de combate. Una estrella nivel 2. Habilidades de principiante. Técnica de dibujo de espada, gran éxito máximo. Habilidades intermedias. Técnica de espada rompealas, gran éxito máximo. Habilidades avanzadas. Sueño, gran éxito, intención de batalla, gran éxito, sexto sentido, gran éxito, ojo del corazón, gran éxito, técnica de espada que mata dragones, gran éxito, forma de espada que rompe espadas, gran éxito, técnica de control de espada, gran éxito. Crecimiento de 6 dimensiones. Fuerza, C, constitución, C, agilidad, C, resistencia espiritual, C, energía espiritual, C, alma, C. Característica genética. Cuerpo de espada de desastre, negro, conejo de batalla, púrpura, comprensión por analogía, púrpura, maestro de espada, naranja, gran maestro de espada, naranja, genio de batalla, naranja. Valor de energía espiritual. 1009. Técnica de combate. Ninguna. Para que su interfaz se vea así en solo un mes, ya se podría considerar bastante fuerte. Anuncios de Put Future. Las dimensiones C grado 6 eran el límite de las mascotas de clase trascendente. Aparte de la técnica de control de la espada, que era difícil de entrenar, el resto de las habilidades habían alcanzado el reino del gran éxito. Lograr que sus habilidades alcanzaran el dominio máximo fue un poco difícil. Solo la técnica de dibujo de espada para principiantes y la técnica de espada rompe alas intermedia habían sido mejoradas a tal reino. El resto de las habilidades todavía estaban un poco apagadas. La interfaz está bien ahora. Probablemente solo el conejo espada podría cultivar todas sus habilidades hasta el reino del gran éxito en un mes.
Como mascota de nivel 2 de una estrella, su interfaz era mucho más fuerte que la de la pitón blanca en ese entonces. En ese entonces, la pitón blanca y Xiao Xiu habían pasado varios meses en total. Además, debido a que habían practicado más en la segunda mitad del mes, el poder de combate del conejo espada aumentó muy rápidamente. El número de simulaciones no fue mucho. Wang Ye se dio cuenta de que el conejo espada parecía preferir practicar con él en el mundo real. Incluso si no lo hicieron por mucho tiempo. Una sesión de práctica por día, solo 2 horas por sesión. A continuación, tendré que considerar la evolución del conejo espada. Esto probablemente será bastante difícil. En el mundo de las mascotas actual, solo había 3 caminos de evolución para el conejo espada. El más poderoso era el rey conejo espada. Era una mascota de clase emperador, pero solo se podía lograr después de evolucionar 2 veces. La primera evolución de ese camino fue la clase inferior de la clase conejo espada, la guardia conejo espada, una mascota de clase suprema. Como su tercera mascota, Wang Ye sintió que su forma de evolución no podía ser peor que la de Xiao Xiu y la pitón blanca. Lo problemático era que la aldea de novatos, donde se encontraba el conejo espada en la simulación, podrían no tener tantos materiales para simular la evolución. A diferencia de la pitón blanca y Xiao Xiu, cuyo pueblo de novatos tenía un buen ambiente y espacio para crecer. De lo contrario, el conejo espada tendrá que evolucionar a través de la simulación de la realidad, pero eso es demasiado difícil. ¿Cuántas oportunidades puedo ejecutar la simulación de realidad? Wang Ye negó con la cabeza. Por lo tanto, la evolución de la simulación del conejo espada podría ser una gran cantidad de trabajo. Anuncios de Put Future. Así era ya que el entorno de la aldea de novicios era demasiado pobre. Justo cuando estaba pensando, Ming Zu envió un mensaje. Camarada Wang, el encuentro de intercambio de espadas en las llanuras crepusculares está a punto de comenzar. ¿Cómo van tus preparativos? Además, la espada que me pediste que forjara está casi terminada con el último paso. Debería estar listo en unos días. Está hecho a medida para mascotas como el conejo espada. ¿Cómo está tu pequeña mascota? Mirando los mensajes, Wang Ye cayó en un pensamiento profundo. Pensó por un momento antes de responder. Es más o menos así. No te preocupes, no te desanimes. El camino del encuentro de intercambio de espadas solo prueba el nivel de 1 en el camino de la espada. Puedes mezclarte y buscar al Sword Saint Señor, respondió Ming Zu. ¿Mueve algunos hilos, eh? Wang Ye pensó para sí mismo. No estaba muy interesado en el santo de la espada. Para ser honesto, solo estaba interesado en la piedra de prueba de espada. Mañana, Wang Ye miró al conejo espada, ¿hagamos una simulación más? El conejo espada se frotó los ojos, dejó el libro de cuentos y se acercó a Wang Ye. Vamos. 1 año. El cementerio es espeluznante, pero el conejo espada se ha acostumbrado a él durante mucho tiempo. El cementerio es interminable, y nunca ha encontrado su final. Pero esta vez, el conejo espada decidió adentrarse en el cementerio para echar un vistazo. 2 años de edad. No había ido muy lejos en 1 año. Las lápidas se estaban volviendo cada vez más magníficas. Algunos incluso tenían más de 100 metros de altura. El conejo espada se preguntó qué estaba enterrado allí. 3 años de edad. Había pasado otro año. Cuanto más se adentraba el conejo espada en el cementerio, más desolado encontraba el cementerio. Afuera había algunos árboles frutales y plantas, y ocasionalmente pequeños animales. Pero aquí, incluso las malas hierbas ya no crecían. 4 años de edad. Aquí, no había vegetación, ni fuente de alimento, y la energía espiritual se hizo cada vez más delgada. Las profundidades del cementerio eran como la tierra abandonada de los dioses, llena de una desolación sin fin. Las palabras ilegibles de color sangre en la lápida hicieron que el conejo espada se sintiera un poco asustado. El grupo de tumbas que se elevaban como montañas parecían estar escondiendo bestias gigantes. 6 años de edad. Después de apenas aguantar durante 2 años, el conejo espada sintió que ya no podía seguir adelante. Sin comida y con la energía espiritual siendo delgada, si continuaba penetrando más, moriría. Justo cuando estaba a punto de regresar, de repente descubrió muchas espadas rotas a su alrededor. Con espadas alrededor, significaba que había una tumba de espadas. El conejo espada estaba bastante encantado. Buscó alrededor y finalmente encontró otra tumba espada. Al ver esto, el corazón de Wang Ye se conmovió. En el cementerio, lo único que era útil para el conejo espada era la tumba espada. La tumba espada tenía el aura de la espada, lo que fue muy útil para el conejo espada. Continuó leyendo. 7 años de edad.
El conejo espada encontró esta tumba espada muy singular. Podría reconocerlo de un vistazo. Incluso podría reconocerlo sin depender de su aura. Esto se debió a que la apariencia de la lápida era simplemente la apariencia de una espada. El conejo espada no podía entender las palabras en él. Activó su ojo del corazón y se sumergió en el aura que emitía la tumba espada. Era profundo, misterioso y vasto. El conejo espada se sorprendió al descubrir que era como un analfabeto leyendo un libro cuando se enfrentaba a la tumba espada. Ni siquiera podía comprender lo más mínimo. Capítulo 215. ¿No es esto una exageración? 3 Traductor. Nioibo Studio Editor. Nioibo Studio 10 años. El conejo espada se sentó frente a la tumba espada y comenzó a comprender. 20 años. Comprendiendo. 40 años de edad. Comprendiendo. 80 años. Comprendiendo. 100 años de edad. Comprendiendo. El conejo espada permaneció frente a la tumba espada durante más de 100 años. Wang Ye estaba entumecido al verlo. Era demasiado terco. Además de lidiar con algunos peligros y buscar comida en el camino, casi todo el tiempo del conejo espada lo pasó comprendiendo en la tumba espada. Anuncios de Put Future. Sin embargo, no había sido capaz de comprender nada incluso después de 100 años. ¿Qué nivel es esta tumba espada? Wang Ye se quedó sin palabras. Incluso con el talento y las características del conejo espada, no había podido comprender nada durante más de 100 años. A juzgar por la información anterior, ¿por qué esta tumba se siente como el mapa definitivo? Wang Ye pensó por un momento. ¿Podría ser que el conejo espada nació en el mapa definitivo? Esto no tenía sentido. ¿Podría ser que el lugar donde nació el conejo espada en la simulación también se vio afectado por Disaster Sword Body? Con este pensamiento, Wang Ye se quedó aún más sin palabras. 110 años. El conejo espada se levantó y salió de la tumba espada. 100 años fueron suficientes para que entendiera que no podía comprender la tumba de la espada porque era demasiado débil. Al mismo tiempo, esta tumba espada era demasiado misteriosa, algo que no podía comprender por el momento. Sin embargo, después de 100 años de meditación, ganó algo. 111 años. El conejo espada volvió a la plataforma al borde de la tumba. La vegetación circundante había aumentado ligeramente. Con un pensamiento, recogió una maleza al costado del camino, la sostuvo en su mano y la cortó suavemente hacia adelante. En un instante, una enorme luz de espada atravesó con un aura majestuosa, dividiendo el cielo y la tierra. Fue iluminado. 112 años. Hierbas, madera, huesos, hojas rotas e incluso su propio pelaje. El conejo espada experimentó locamente. Todo parecía poder convertirse en una espada en su mano que podía desatar un poder aterrador. En este momento, el conejo espada entendió. Era como si estuviera en la cima del camino de la espada, y todo podría convertirse en su espada. 113 años. El conejo espada no regresó a la misteriosa tumba espada. En cambio, comenzó a cultivar su alma y su cuerpo. Entendió que solo cuando se volviera más fuerte estaría calificado para alcanzar su punto máximo bajo el misterioso velo de la tumba de la espada. 114 años. Las técnicas de espada del conejo espada mejoraron a pasos agigantados, y comenzó a comprender sus experiencias en la tumba espada todos estos años. Aquí, no tenía amo de las bestias, ni amigos, y ni siquiera tenía una mascota decente. Solo había feroces monstruos esqueléticos, poderosos dragones de huesos, cuervos emplumados que querían comer su carne todos los días, e insectos comedores de huesos que querían devorarlo. No podía detenerse ni por un momento. Si se detuviera, ocurriría un desastre. En cuanto al exterior del cementerio, el conejo espada había ido a ver qué había allí antes. Era un abismo sin fin. 116 años. Mientras comprendía, las diversas técnicas de espada del conejo espada habían superado sus límites y alcanzado un reino completamente nuevo. 120 años. Unos años más tarde, el conejo espada podría usar su pata como espada. Las innumerables plantas a su alrededor se convirtieron en luces de espada y se elevaron, como un arco iris que atraviesa el sol. Fue una vista espectacular. Había comprendido la habilidad. Flora Sword Intent. Unos días después, el cementerio estalló con una conmoción. Una interminable niebla negra se extendió y envolvió el cementerio. En la niebla negra, el conejo espada podía sentir que la niebla estaba llena de un resentimiento sin fin. Solo duró unas pocas respiraciones antes de que su alma colapsara y muriera. Logro característico naranja obtenido.
Gran Maestro de la Espada. Anuncios de Put Future. Logro característico naranja obtenido. 100 años de soledad. La simulación ha terminado. El conejo espada ha sobrevivido durante 120 años por primera vez. Ha encontrado la tumba espada. Puede conservar 4 de las siguientes 8 opciones. Habilidad. Técnica de control de espada, gran éxito. Habilidad. Técnica de espada que mata dragones, maestría máxima. Habilidad. Forma de romper espadas, maestría máxima. Habilidad. Flora Sword Intent, emperador. Característica. Espada gran maestro, naranja. Características. 100 años de soledad, naranja. Crecimiento de 6 dimensiones de 120 años. Simulación de realidad 3 veces. Buen señor. Otra sorpresa, ¿eh? Wang Yi miró al conejo espada y se sorprendió por el talento y el temperamento de este último. Mirando el panel de recompensas, no pudo evitar pensar para sí mismo. ¿Y qué pasa con la forma de la reunión de intercambio de espadas? ¿No sería esto simplemente excesivo? Capítulo 216. Mascota mecánica, simulación de realidad. Un traductor. Nio Ivo Studio editor. Nio Ivo Studio. Pensar que el conejo espada comprendió por sí mismo una habilidad de emperador, es simplemente un genio. Wang Yi estaba envidioso. Su característica roja no era nada comparada con el conejo espada. Lo mismo ocurrió con Xiao Jiu y la pitón blanca. Para poder comprender las habilidades del emperador por sí solas, e incluso es su propia habilidad, esto es algo que incluso las mascotas de la clase Overlord no podrían hacer. Wang Yi miró al conejo espada. Al principio, sintió que la aldea de novatos donde había nacido el conejo espada en la simulación era un desastre, especialmente porque dificultaba simular su evolución. Pero ahora, parecía que el conejo espada podría seguir su propio camino. Ese cementerio, ¿podría ser una tumba divina? Wang Yi no pudo evitar ridiculizar en su corazón. Es realmente jodidamente ridículo. Así que hay un maldito lugar, ¿eh? Si ese fuera realmente el caso, para cuando el conejo espada saliera de la tumba espada, probablemente sería casi invencible. Después de todo, se había sentado casualmente frente a la tumba y comprendió durante 100 años. Wang Yi entendió. Así que estaba caminando por el camino del dios de la espada de 10 millas en paladín chino, ¿eh? Era completamente diferente de Xiao Jiu y la pitón blanca, ¿verdad? El conejo espada estaba un poco confundido. Un montón de nuevas habilidades habían aparecido de repente en él. La experiencia de la simulación era como un espejismo para él en este momento. Nada mal. Bien hecho. Wang Yi se frotó la cabeza. Anuncios de Put Future. Pensar que podría quedarse quieto y sentarse allí comprendiendo durante 100 años, no muchas mascotas tenían ese temperamento. Wang Yi especuló que la razón por la que el conejo espada pudo sentarse allí durante tanto tiempo probablemente se debió a su sueño. Aunque el conejo espada estaba aturdido y probablemente aún no había vuelto en sí, cuando escuchó los elogios de Wang Yi, sus orejas de conejo temblaron, lo que indica que estaba muy feliz. La recompensa que eligió Wang Yi fue la simulación de la realidad, las 2 características y la nueva habilidad. En cuanto al resto de las competencias de las habilidades, temporalmente no las eligió. Después de un poco de acumulación, tuvo aproximadamente 10 oportunidades de simulación de realidad. Los logros del conejo espada en la simulación casi habían terminado. Si quería obtener más posibilidades de simulaciones de realidad en el futuro, solo podía esperar a que el conejo espada superara los 120 años de supervivencia, matara a más jefes o algo así. Sin embargo, cuando pensaba en el jefe en el cementerio, y mucho menos en el jefe, incluso algunos monstruos de élite serían muy difíciles de manejar para el conejo espada. A continuación, Wang Yi analizó la fuerza de las nuevas habilidades y características. Intención de la espada de Flora, principiante. Una habilidad de emperador de tipo especial. El conejo espada se ha sentado y observado la espada durante 100 años y, por lo tanto, ha comprendido el verdadero significado de la espada. Su espada ya no está restringida por la forma. Incluso la flora se puede convertir en una espada para luchar contra el enemigo. Después de activar Sword Intent, el usuario entrará en un estado único de Sword Intent. En ese estado, toda la flora se puede convertir en una espada y realizar cualquier movimiento de espada del conejo espada. También mejorará el movimiento de la espada varias veces. Activar Flora Sword Intent solo consume poder espiritual, no energía espiritual. Wow, como se esperaba de la habilidad de un emperador. ¿Ya es tan fuerte en el reino de los principiantes? Wang Yi murmuró para sí mismo. Esto era equivalente a cambiar la forma de la batalla.
Incluso sin una espada en la mano, el conejo espada aún podría estallar con una fuerza aterradora. Para otras mascotas que usaban espadas, sin una espada, sus habilidades no podían mostrarse en absoluto. ¿No será esto aplastante? Wang Yi negó con la cabeza en secreto. Luego, miró las características. Gran maestro de la espada, naranja. Tienes un conocimiento extremadamente profundo de la espada. Puedes usar hábilmente todo tipo de espadas. El efecto de la espada en tu mano se duplicará. Cuando no tengas una espada, el poder de tus movimientos de espada se reducirá a la mitad, pero el consumo se reducirá a una cuarta parte. Esta característica es bastante interesante. Anuncios de Put Future. Cuando el conejo espada tenía una espada, la característica podía cambiar los efectos de la espada. Por ejemplo, supongamos que una pieza de equipo de espada de grado intermedio podría dar una amplificación de 0,5 puntos a los movimientos de espada de 1. Sin embargo, en manos del conejo espada, el efecto de amplificación se duplicará. Cuanto más poderosa es la espada, mayor es la amplificación. Sin embargo, este todo tipo de espadas probablemente no se refiere realmente a todas las espadas. Por ejemplo, las espadas por encima del grado emperador, en las manos del conejo espada, los efectos probablemente no cambiarían mucho. Para las espadas que son de grado demasiado alto, como las armas de grado mítico, esta característica podría ser inútil con la fuerza actual del conejo espada. Por supuesto, en lo que a mí respecta, todavía estamos lejos de las armas de grado mítico, reflexionó Wang Yi. Lo más interesante fue que cuando el conejo espada no tenía espada. Cuando no hay espada, ¿no es ese el momento de activar Flora Sword Intent? El poder del movimiento de la espada se reducirá a la mitad, pero Flora Sword Intent aumentará el poder del movimiento de la espada, pero el consumo se reducirá al mismo tiempo. Es una maldita ganancia. Anteriormente, a Wang Yi le preocupaba que con el escaso valor de energía espiritual del conejo espada de 1000, solo podría usar una o dos de sus habilidades avanzadas, y mucho menos aquellas en el reino de la maestría máxima. Las habilidades intermedias o avanzadas del reino de dominio máximo requerían cientos de puntos de energía espiritual para activarse. Las habilidades de este nivel generalmente solo estaban disponibles para mascotas de nivel 4. Normalmente, solo las mascotas de nivel 5 tendrían habilidades intermedias o avanzadas del reino de dominio máximo. Incluso esos eran raros. Para una mascota como el conejo espada que solo estaba en el nivel 2, si todas sus habilidades alcanzaran el dominio máximo, incluso usarlas sería un problema. Sería incluso más problemático que Xiao Qiu en ese entonces. Con esta característica, no debería ser un problema. La última característica. 100 años de soledad, naranja. Una vez te sentaste a comprender la espada en la tumba de la espada durante 100 años. Después de experimentar 100 años de soledad, tu voluntad es incomparablemente firme. Eres inmune al control mental, la disuasión y las habilidades hechizantes. Al cultivar, puedes lograr un estado en el que tu mente esté libre de distracciones y no te afectarán las cosas externas. Mirar. Xiao Qiu, mira esta característica. Wang Yi realmente quería obtener la característica del conejo espada y pegarla en Xiao Qiu. Chirrido, chirrido. Como si sintiera la llamada de Wang Yi, Xiao Qiu agitó sus alas y voló, inclinando la cabeza con una expresión curiosa. No es nada, Wang Yi agitó la mano. Mirando la expresión tonta de Xiao Qiu, sintió que incluso si le pegaba la característica no tardaría mucho en desaparecer. Capítulo 217. Mascota mecánica, simulación de realidad 2 traductor. Nio Ivo Studio editor. Nio Ivo Studio como parte de las habilidades de una mascota, sus características también cambiarían sutilmente con la experiencia de la mascota, por lo que muy bien podrían desaparecer. Después de terminar de leer las introducciones de habilidades y características, Wang Yi cerró los ojos y pensó en la fuerza actual del conejo espada. Es demasiado aterrador, Wang Yi negó con la cabeza. Especialmente el Flora Sword Intent y Sword Greatmaster recién obtenidos, eran simplemente perfectos. El camino de la reunión de intercambio de espadas, ¿cierto? ¿Por qué se llevará a cabo tal reunión en Twilight Plains? Wang Yi lo pensó y de repente lo encontró extraño. No había pensado en ello detenidamente antes ya que habían estado simulando todo el día, pero ahora que lo pensaba, de hecho parecía extraño. Twilight Plains estaba ubicada en la parte sureste de la provincia de Xinghai. Era uno de los recursos llanos agrestes mejor conservados de la provincia. Tenía humedales, bosques densos, valles, flores exóticas, mascotas y todo tipo de cosas más. Sin embargo, lógicamente hablando, no debería celebrarse el camino del intercambio de espadas en la ciudad.
¿Por qué se celebraría en la naturaleza? Wang Yi no entendió del todo, así que envió un mensaje a Ming Zu para preguntar. Muy pronto, Ming Zu respondió. No estoy seguro de los detalles. En el pasado, se llevó a cabo en los dojos o universidades de la ciudad de Tianquan. Esta vez, se dice que un grupo de poderosas mascotas con forma de espada apareció en Duilig Plains, espadas centinelas. Por lo tanto, decidieron realizar la reunión de intercambio en la naturaleza. Probablemente para que de esta manera, también puedan encontrarse con esas mascotas en forma de espada en la naturaleza. Anuncios de Put Future. ¿Es eso así? Wang Yi estaba sumido en sus pensamientos. Los centinelas espada eran un tipo de mascota mecánica única. Las mascotas mecánicas no se originaron en Dongli. Provino de Xiongan, uno de los 6 países, que fue el primero en investigar mascotas mecánicas. Por ejemplo, el primer prototipo del Kun mecánico del mar, el Kun mecánico del cielo, provino de allí. Más tarde, Dongli tuvo las mascotas mecánicas que ellos mismos investigaron y desarrollaron, pero en comparación con Xiongan, eran muy inferiores. Los centinelas de la espada aparecieron por primera vez en Xiongan. Más tarde, fueron abandonados gradualmente y reemplazados por una especie de guardia de espada mecánica. No debería haber muchas mascotas de este tipo en nuestro país, ¿verdad? Wang Yi pensó por un momento. Las mascotas con forma de espada en Dongli Country rara vez se mezclaban con el elemento mecánico. Esto se debió a que muchos maestros de bestias Dongli creían que los movimientos de espada se enfocaban en el concepto de uno, mientras que la mayor ventaja de las mascotas mecánicas era que tenían un programa perfecto para ejecutar cada paso de la habilidad, lo que hacía que sus movimientos de espada a menudo fueran un poco rígidos. A menos que la mascota mecánica tomara el camino de los cañones de energía espiritual, su espada era solo una herramienta. En ese caso, no podría considerarse una mascota con forma de espada. Mascotas en forma de espada como Xiao Cao, o mascotas atribuidas con talento en el camino de la espada, eran lo que perseguían muchos maestros de bestias Dongli. Los mejores eran elfos innatos que nacieron con forma de espada y poseían espiritualidad. Si el talento de un maestro de bestias estuviera relacionado con la espada, serían una pareja perfecta. Se decía que la disputa entre las mascotas mecánicas y las mascotas de tipo elfo con respecto al camino de la espada se había prolongado durante muchos años. Ahora, los maestros de las bestias del país Dongli también estaban siendo asimilados lentamente por los países extranjeros. La razón era muy simple. Había muy pocas mascotas innatas con forma de espada de tipo elfo. También era difícil de cultivar para una mascota atribuida con talento en el camino de la espada. En contraste, una mascota mecánica tenía un programa perfectamente programado que era comparable a la inteligencia de un humano. Sus movimientos de espada no requerían mucha práctica. Mientras la mascota mecánica lo aprendiera, sería capaz de desatar un poder poderoso. Fue muy perverso. Era similar a Alpago del mundo Go. Anuncios de Put Future. Por lo tanto, ya fuera una mascota innata de tipo elfo o una mascota atribuida que se especializara en el camino de la espada, ya no tenían una gran demanda. Lo que los reemplazó fueron las mascotas tipo espíritu de espada mecánica que tenían habilidades de aprendizaje e imitación extremadamente altas, así como límites extremadamente altos y posibilidades de modificación. Los tiempos están mejorando, suspiró Wang Yi. Esto fue algo bueno en sí mismo. Después de que la niebla oscura atacara, aunque la tecnología había perdido la mayoría de sus efectos, los humanos no se dieron por vencidos con la fuerza de la tecnología. En cambio, lo transfirieron a las mascotas. Para que los otros 5 grandes países pudieran aguantar tanto tiempo, aparte del tótem de la bestia divina, también era inseparable de las mascotas mecánicas. Naturalmente, Dongli Country ya no era el Dongli Country de entonces. Como había tesoros en los otros países, naturalmente los habían aprendido. Por supuesto, el único inconveniente de las mascotas mecánicas era que costaban mucho dinero. Una suma celestial. Modificar chips, piezas mecánicas, motores centrales, programas inteligentes, etc. De cualquier manera, todo cuesta dinero. Decenas de millones apenas tocaban la superficie. Solo una pequeña parte de las personas en Dongli Country podría permitirse una mascota así. Los países extranjeros eran ricos en recursos, por lo que había muchas más mascotas mecánicas allí. Oh, claro, hagamos una simulación mientras estamos en eso. Wang Yi miró al conejo espada y dijo. Una simulación de realidad, por si acaso. Si la reunión de intercambio se hubiera llevado a cabo en la ciudad, Wang Yi no pensó que sería peligroso.
El interior de la ciudad seguía siendo muy seguro, por lo que no había necesidad de desperdiciar la oportunidad de simulación a menos que fuera para obtener habilidades o características. Pero ahora que la reunión de intercambio iba a ser en la naturaleza, era mejor estar seguro. Esta fue la primera vez que simula con el conejo espada, ¿verdad? Comienza la simulación de la realidad, cargando información. Al día siguiente, partiste hacia Duilith Plains con tu maestro de bestias. Estabas muy feliz con tu primera aventura en la naturaleza con tu maestro de bestias. No pudiste evitar recordar el momento en que te conociste por primera vez en Tianxian Gorge. En el camino, los dos se encontraron con varios maestros de bestias que trajeron a sus mascotas para participar en la reunión de intercambio. Uno de ellos te dejó una profunda impresión porque trajo una espada mecánica como mascota, la espada de luz escarlata. Era una mascota única con dos atributos principales, mecánico y ligero. No te tomó mucho tiempo llegar a la ubicación designada del encuentro de intercambio de espadas. En una palangana, viste muchas mascotas empuñando espadas. Algunos eran de la provincia de Shingai y otros venían de otras provincias. Había todo tipo de mascotas y te encandilaban. No pensaste que había tantas mascotas con espadas. Capítulo 218. Mascota mecánica, simulación de realidad 3 traductor. Nio Ivo Studio editor. Nio Ivo Studio pronto, la conferencia comenzó. Tú y tu maestro de bestias estaban a la cabeza con resultados sobresalientes. Lo único que puede igualarte es esa espada de luz escarlata. Pronto, la última etapa de la reunión de intercambio estaba aquí, que era luchar contra los centinelas de la espada aquí. El primero en ganar sería el ganador del encuentro. Los centinelas de la espada que deambulaban en las profundidades de la cuenca eran extremadamente poderosos, y sus tipos eran muchos. Durante la batalla, tú y tu Beastmaster descubrieron que las técnicas de espada de estos centinelas de espada eran muy únicas. No parecían ser técnicas de espada ejecutadas a través de un programa. Ambos estaban muy sorprendidos. Anuncios de Put Future. Has experimentado muchas batallas. Después de derrotar a estos centinelas de espada uno tras otro, saliste y descubriste que la espada de luz escarlata había salido aún más rápido. Estabas muy sorprendido. No esperabas que perderías. En este momento, tu maestro de bestias cayó en un pensamiento profundo. Siguió reflexionando sobre la situación de los centinelas espada, ignorándote. Estabas un poco decepcionado ya que nunca imaginaste que perderías. Después de que terminó la reunión, apareció Sword Sain Gushinge, con una espada de madera divina. Era una mascota con forma de espada muy singular que te recordaba al mayor Xiao Tao. Se acercó y te dio a ti y a tu maestro de bestias algunos consejos, dándote grandes elogios. Luego, sugirió que tuvieras una pelea con la espada de luz escarlata. Querías estar de acuerdo, pero tu maestro de bestias lo rechazó en tu nombre. Después de regresar a la ciudad, tus orejas caen mientras lees libros de cuentos con la cabeza gacha. No querías hablar con tu maestro de bestias. Sin embargo, tu maestro de bestias te explicó rápidamente que esos centinelas de espada podrían no ser mascotas mecánicas. Sus conciencias eran de mascotas reales. Puede haber algunos secretos ocultos en este asunto, por lo que tu maestro de bestias se abstuvo de exponer demasiado tu fuerza, o podrías haber estado en peligro en ese entonces. Unos meses después, Jiang, del Departamento de Profesiones, les dio a ustedes dos un entrenamiento especial para prepararse para el próximo Palacio de las Nubes. Durante el entrenamiento especial, su desempeño fue sobresaliente. Tú y tu maestro de bestias recibieron grandes elogios, y estabas muy complacido. No mucho después, se abrió el Palacio de las Nubes. Entraste y limpiaste los escenarios, matando bestias feroces y dioses extraños en el camino. Tus resultados fueron bastante buenos hasta que llegaste a las profundidades del Palacio de las Nubes, una ruina desolada. Descubriste muchos restos mecánicos. Muchas mascotas mecánicas que habían sido infectadas por el poder de la extrañeza deambulaban por aquí. De repente, descubriste una figura familiar, era la espada de luz escarlata. Su cuerpo parpadeó con una luz roja como la sangre mientras salía de las ruinas. Era como una bestia feroz que había perdido el conocimiento, estallando con una fuerza aterradora. Luchaste con todas tus fuerzas y al final venciste al precio de una miserable victoria. En este momento, no podías continuar, por lo que solo podías regresar. Tus resultados fueron mediocres al final. Anuncios de Put Future. Se habían puesto grandes esperanzas en ustedes dos, pero no lograron obtener un buen resultado en el Palacio de la Nube.
Incluso estabas gravemente herido. Además de eso, para protegerte, tu maestro de bestias resultó gravemente herido. Afortunadamente, su constitución era bastante buena, por lo que apenas logró aguantar. Sin embargo, no podría cultivar más en el futuro. En los próximos años, debido al desajuste entre tu fuerza y tu reputación, fuiste olvidado gradualmente. Sin embargo, tú y tu maestro de bestias vivieron una vida sin preocupaciones, y estabas bastante satisfecho con esto. Muchos años después, ustedes dos murieron en un reino secreto a gran escala. La simulación ha terminado. El conejo espada ha sobrevivido durante 15 años. Sus emociones han sufrido un cambio. Puede conservar una de las siguientes 3 opciones. Obtén una de las habilidades de la mascota. Obtén una de las características de la mascota. Obtenga una de las 6 dimensiones de la mascota. Capítulo 219. Puramente guapo 1. Traductor. Nio Ivo Studio Editor. Nio Ivo Studio. ¿Qué debo elegir? Wang Ye dudó por un momento. A partir de la simulación esta vez, no parecía haber mucho peligro en la superficie durante la reunión de intercambio, aunque algunas cosas parecían bastante extrañas. Por el contrario, el Palacio de las Nubes más tarde estuvo lleno de peligros. En términos de características, las muchas características rojas del conejo espada fueron todas útiles. Maestro de la espada, gran maestro de la espada, gran maestro de la espada, etc. En términos de habilidades, la técnica de control de la espada, la forma de romper la espada, el ojo del corazón, el sexto sentido podría no ser adecuado para él, ya que parecía ser una habilidad exclusiva. También estaba Flora Sword Intent. En cuanto a la característica negra, olvídalo. La suerte del conejo espada fue muy mala, para empezar. Si su suerte también empeorara, ambas desventajas se acumularían una encima de la otra. Con eso, si tuvieran que emprender una aventura en la naturaleza, probablemente morirían tan pronto como salieran de la casa. Sin embargo, Flora Sword Intent está solo en el reino de principiantes en este momento, pero es una habilidad de emperador. Además del hecho de que ya tengo Sword Art Genius, debería ser muy fácil para mí adaptarme a él. Además, Sword Art Genius es una característica roja, por lo que mi velocidad de cultivo podría ser incluso más rápida que la del conejo espada. Es solo que no puedo simularme a mí mismo. Mientras pensaba en ello, Wang Ye de repente se dio cuenta de que ahora parecía ser bastante poderoso. Tenía varias características rojas en él. Parecía que era incluso más asombroso que sus mascotas. Nunca descansar hasta la muerte, tranquilo y sereno, alma divina innata, poder divino natural, genio del arte de la espada. También tenía muchas habilidades. Soy una mascota con forma humana. Wang Ye lo pensó y finalmente eligió la característica, Sword Grandmaster. Anuncios de Put Future. Aunque su velocidad para cultivar habilidades con la espada sería muy rápida, sin importar qué tan rápido fuera, no podía compararse con las simulaciones de decenas o incluso cientos de años de sus mascotas. Sería mejor esperar hasta que el conejo espada haya cultivado el reino de la habilidad a un reino superior, entonces podría obtenerlo sin esfuerzo. De todos modos, no era demasiado tener más características. Después de elegir la recompensa, Wang Ye comenzó a mirar la información de la simulación y a reflexionar. El conejo espada ya no estaba aturdido. Las simulaciones con guión podían tardar hasta 100 años, por lo que para el conejo espada eran como sueños. Sin embargo, su amo de las bestias estaba con él en la simulación de realidad, por lo que el sentido de la realidad era fuerte. Además, solo había sobrevivido durante unos fugaces 20 años, por lo que el impacto de la experiencia fue extremadamente profundo. El cambio en las emociones hizo que mirara a Wang Ye con una expresión complicada ahora. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Wang Ye. ¿Qué? El conejo espada tiró de los pantalones de Wang Ye, recogió la espada de madera y la blandió 2 veces. Lo sé, Wang Ye agitó la mano. El significado del conejo espada era muy obvio. ¿Por qué fue tan breve la simulación? No es corto, explicó Wang Ye. En aquel entonces, cuando simulé por primera vez con Xiao Jiu, ni siquiera pudimos sobrevivir durante un año. El conejo espada. Chirrido. Xiao Jiu, que estaba picoteando arroz a un lado, de repente giró la cabeza. ¿Me equivoco? Wang Ye preguntó. Xiao Jiu. Resopló. ¿Se puede culpar? Fue puramente porque era demasiado débil en ese entonces. El conejo espada vio esto y se subió en silencio a la cama para descansar. Olvídalo entonces. Anuncios de Put Future. Al día siguiente, Wang Ye llevó a los 3 pequeños a Duilid Plains.
Como estaban en la naturaleza, después de abandonar la ciudad, Wang Yi le pidió a Xiao Xiu que se agrandara y volaron directamente en dirección a las llanuras. Esto era lo bueno de tener una mascota tipo cielo. Podían ir a donde quisieran ir. Además, mientras mantuvieran una buena velocidad, a Xiao Xiu no le faltaría energía espiritual. Duilig Plains estaba bastante lejos del condado de Anping. Xiao Xiu voló durante medio día antes de que apenas pudieran ver el borde de las llanuras. Mirando hacia abajo, Wang Yi descubrió que cuanto más remoto era un condado, mayor era la diferencia en el entorno circundante y el área de vegetación. Por ejemplo, la mayor parte del desierto alrededor del condado de Anping era solo tierra desolada. Cuanto más cerca estaba el lugar de un reino secreto, más desolado estaba. Solo el espacio dentro del reino secreto tenía recursos. El exterior estaba muy desolado. Cuanto más se acercaba uno a la ciudad de Kixing, más claramente podía sentir que la tierra se estaba volviendo verde gradualmente. Anteriormente, cuando estaba en el Kun mecánico del mar, no podía ver nada ya que estaba a decenas de miles de metros en el cielo. En este momento, de pie sobre la espalda de Xiao Xiu, podía ver más claramente ya que estaban a solo unos cientos de metros en el cielo. Por supuesto, había un cierto nivel de peligro al volar en la naturaleza, especialmente cuando estaban a solo unos cientos de metros en el cielo. Cuando volaron hacia el borde de las llanuras, Wang Yi se encontró con algunos grupos de bestias feroces. Todos volaban a baja altura, probablemente bestias que habían escapado de los reinos secretos. Afortunadamente, esas bestias feroces eran muy débiles. La mayoría de ellos estaban solo en el nivel 1. A lo sumo, había unas pocas bestias de nivel 2. Sus niveles de estrellas tampoco eran altos. Aparte de las bestias feroces, la cantidad de mascotas salvajes que eran de naturaleza dócil también aumentó. Mascotas salvajes. Hablando de eso, aparte del entrenamiento especial en Tianxian Gorge, parece que no he tenido mucho contacto con ellos. Wang Yi sostuvo su barbilla y dejó que Xiao Xiu lo bajara a él y al conejo espada. Ya fueran los reinos secretos o las reliquias, no había muchas mascotas salvajes normales allí. Incluso si las criaturas en el interior no eran bestias feroces, estaban relacionadas con bestias feroces. Por lo tanto, Wang Yi nunca había estado en contacto con mascotas salvajes. Xiao Xiu aterrizó en un alto acantilado en la entrada que estaba en el borde de las llanuras. Se preguntó por qué Xiao Xiu eligió aterrizar aquí. Probablemente fue porque se había quedado en el acantilado durante incontables años en la simulación del guión, ¿eh? Mirando hacia abajo desde donde estaban, su campo de visión era extremadamente amplio. Podían ver una vasta llanura. En las llanuras había un tramo de hierba del que Wang Yi no podía ver el final. Los parches de hierba emitían una luz tenue. Se decía que esa hierba era exclusiva de Duilig Plains. Por la noche, la hierba emitía luces parecidas a las de las luciérnagas, haciendo que toda la llanura pareciera una galaxia, hermosa y soñadora. Aparte de eso, también había árboles gigantes que superaban los 1000 metros de altura. Mascotas salvajes que parecían gigantes dormían profundamente al lado de los árboles. De vez en cuando, había bandadas de pájaros volando por el cielo. Eran como gansos salvajes que volaban hacia el sur, cantando y chillando. A lo lejos había montañas escondidas en las nubes y la niebla. Eran vagos como pinturas de tinta. Capítulo 220. Puramente guapo 2. Traductor. Nio Ibo Studio Editor. Nio Ibo Studio no esperaba que hubiera tal paisaje. Wang Yi lo miró durante mucho tiempo. El desierto realmente tenía una sensación de naturaleza. En el país de Dongli de hace unos cientos de años, había muchos páramos de este tipo. Pero ahora, se podían contar con una mano. Wang Yi, que permaneció en reinos secretos y reliquias durante mucho tiempo, estaba viendo ese entorno por primera vez. Era bastante similar a salir de una cueva en un mundo de juego abierto y ver un mundo nuevo. Chirrido. Xiao Xiu lo miró por un momento, luego, de repente, dejó escapar un fuerte grito y cargó con la pitón blanca y el conejo espada para lanzarse por la cordillera. Vamos. Parece que este tipo de entorno natural es más adecuado para las mascotas que las ciudades. Wang Yi miró las espaldas de los tres pequeños y cerró los ojos para respirar el aire fresco. Este lugar tiene muchos tipos de energías pero no son caóticos. La energía espiritual es mucho más abundante que en la ciudad. Es solo que la ciudad tiene una mejor área de cultivo. Por supuesto, esos también son básicamente lugares que dependen de la fuerza de la tecnología para reunir energía espiritual para el cultivo del maestro de bestias. Hay bastantes mascotas salvajes aquí. Wang Yi caminó por el acantilado y vio un montón de mascotas salvajes en el camino. Gu. Mi. Ya. Gu.
No mucho después, desde los pájaros cucos que volaban en el cielo hasta las marmotas en el suelo, los monstruos de roca al lado de la montaña y la mimosa saltando de la hierba, un grupo de mascotas salvajes rodeó a Wang Ye. Había muchas más mascotas salvajes aquí que en Tianxiangorge. Además, debido al entorno, la mayoría de ellos eran bastante dóciles. El poder divino natural era como una medicina fuerte que hacía que las mascotas salvajes se acercaran con solo olerlo. Wang Ye sintió que se había convertido en un pedazo de carne a los ojos de estas mascotas salvajes. No importa comérselo, fue lo suficientemente bueno como para correr y preguntar sobre su gusto. En Duilid Plains, claramente sintió que la energía elemental en la naturaleza era más activa. Cuando cerró los ojos, pudo sentir el flujo de energía en los alrededores, especialmente la energía elemental. Natural Divine Power podría liberar todo su potencial en los lugares más cercanos a la naturaleza. Como el entorno ecológico salvaje más grande de la provincia de Qinghai, Duilid Plains tenía una ubicación geográfica que era mucho más única que Tianxiangorge. Hizo que Wang Ye sintiera que estaba en casa en el momento en que llegó. Le gustaba mucho el lugar. Si cultivo aquí, ¿será muy poderoso? Wang Ye de repente tuvo un pensamiento. Anteriormente, su entrenamiento especial en Tianxiangorge solo había sido de 3 días, pero el poder divino natural ya había jugado un papel muy importante. Anuncios de Put Future. Desde el rey oso Hercúleo hasta el rey león de la tormenta, muchos eventos habían sido desencadenados por el poder divino natural. Sin el poder divino natural, probablemente no habría podido entrar en contacto con el rey oso, y el conejo espada probablemente todavía estaría escondido en Tianxiangorge. Tengo una característica roja increíble. ¿Por qué no pensé en venir a la naturaleza más a menudo? Wang Ye se golpeó la frente. Hablando de eso, podría ser que estas mascotas salvajes lo rodeaban porque la energía espiritual a su alrededor era más fuerte. La mente de Wang Ye se volvió loca mientras caminaba hacia Duilid Plains. Sin saberlo, un montón de mascotas salvajes ya lo seguían. Era tan magnífico como un pequeño ejército. FCK, hermano, ¿estás usando un perfume que puede seducir a las mascotas? No mucho después de su llegada, Wang Ye conoció a un maestro de bestias que también había venido a participar en el encuentro de intercambio de espadas. Cuando la otra parte vio a las mascotas salvajes siguiendo a Wang Ye, se sorprendió de inmediato. La fila de mascotas era muy larga. Wang Ye palmeó algunos pájaros cucos que sostenían frutas en sus picos como si quisieran dárselas mientras miraba al recién llegado. Era un joven bastante guapo, que llevaba una vaina en la espalda. Tenía el pelo largo recogido en una cola de caballo y vestía una túnica blanca bastante antigua. Parecía como si estuviera disfrazado de un antiguo héroe caballeresco. Tal vez, ¿soy demasiado guapo?, dijo Wang Ye. Eso no tiene sentido. Creo que también soy bastante guapo. El joven miró hacia atrás. ¿Por qué no me siguen las mascotas salvajes? ¿Es posible que hiciste un juicio equivocado sobre tu apariencia?, preguntó Wang Ye. La juventud miró a Wang Ye de arriba a abajo. ¿También estás aquí para participar en la reunión de intercambio de espadas de la ciudad de Tianquan? Así es. ¿Pero no tienes una espada contigo?, el joven preguntó con curiosidad. Tengo una espada en mi corazón, dijo Wang Ye. El joven quedó atónito por un minuto. Se rascó la cabeza y dijo: se siente como si pudieras darte aires mejor que yo, y ni siquiera sé cómo refutarte. Impresionante. He sido demasiado estrecho de miras. Mi nombre es Xinggu, un luchador de primer rango. Wang Ye, un asistente de primer rango, dijo Wang Ye. Este nombre suena familiar. Xinggu frunció el ceño ligeramente. Creo que he oído hablar de él en alguna parte antes. No eres de la provincia de Qinghai, ¿verdad?, preguntó Wang Ye. ¿Eh? ¿Cómo supiste? Wang Ye simplemente sonrió. En esta etapa, el nombre de Wang Ye era algo famoso. Si tuviera que verificar una cuenta en la aplicación, sus seguidores probablemente serían más de 1 millón. Era solo que Wang Ye era demasiado perezoso para hacer esas cosas. La importancia de la popularidad en Internet aquí era diferente a la de la Tierra. Si uno tuviera 1 millón de fanáticos en la Tierra, podría ganar dinero con la popularidad haciendo anuncios, administrando un equipo e incluso iniciando una empresa. Uno podría ganar un ingreso bastante decente. Por otro lado, aunque muchos maestros de bestias profesionales eran muy famosos aquí, generalmente no perderían el tiempo en esas cosas. A lo sumo, de vez en cuando se conectarían a Internet para echar un vistazo. Muy pocos incluso publicarían actualizaciones.
En general, solo los maestros de bestias aficionados conocidos que se especializaron en sus clases secundarias estarían activos en línea. Anuncios de Put Future. Los maestros de bestias profesionales a menudo tenían muchas cosas que hacer, por lo que no tenían mucho tiempo que perder en Internet. Sin embargo, esto no impidió que los maestros de bestias profesionales se hicieran famosos fácilmente. La razón era muy simple. Era solo una palabra: fuerza. Por ejemplo, maestros de bestias de rango deidad. Incluso si no tenían ninguna cuenta oficial verificada en Internet, no impidió que innumerables personas supieran sobre ellos. La evaluación profesional en la provincia de Xinghai acababa de terminar. Aunque el asunto de la evolución del talento había conmocionado a todo Dongli, el nombre de Wang Yi todavía era muy famoso en la provincia de Xinghai, especialmente en el círculo profesional. Después de todo, las 6 personas que habían sido derrotadas por Wang Yi en ese momento tenían grandes antecedentes. Veo. Eres bastante famoso en la provincia de Xinghai, ¿no es así? Xingu levantó una ceja, pero nunca he oído hablar de ningún maestro de bestias que se centre en la espada allí. ¿No cuenta el santo de la espada Gu Xingge? Preguntó Wang Yi. El Xingu. Wang Yi notó que su expresión había cambiado ligeramente. HMPH, ¿cómo puede contar una persona así? Xingu negó con la cabeza: soy del Tianjie Sword Dojo en la provincia de Jiangnan. Escuché que la reunión de intercambio de espadas se lleva a cabo aquí, así que vine a echar un vistazo. Me sorprendió bastante descubrir qué estaba ocurriendo en la naturaleza cuando llegué aquí. Wang Yi comió las frutas que algunas chinchillas de fuego habían enviado. Eran de color rojo brillante y muy deliciosos. No le preocupaba que fueran venenosos. Con su constitución, si algo pudiera pasarle por comer estas frutas, estas mascotas salvajes habrían muerto hace mucho tiempo. Este fue un regalo de la naturaleza. Xingu de repente miró a Wang Yi con algo de envidia en sus ojos. ¿Qué ocurre? Preguntó Wang Yi. ¿No sabes lo que estás comiendo? Preguntó Xingu. ¿Qué? Este es un recurso de grado intermedio, la fruta Yanluo. Es un recurso raro en la naturaleza, dijo Xingu sin palabras. Este tipo de fruta generalmente solo puede ser encontrada por algunas mascotas tipo fuego. Contienen energía de tipo fuego relativamente fuerte, que tiene un efecto moderador en el cuerpo del maestro de bestias. Comer algunos de estos equivale a medio mes de duro entrenamiento. Wang Yi echó un vistazo. No tenía mucho conocimiento de los recursos que Xiao Jiu normalmente no usaba. Pensar que una mascota que naturalmente teme a los extraños como la chinchilla de fuego sacó las preciosas frutas que almacenaban. Xingu miró a Wang Yi con sospecha. Hermano, no puede ser que seas una mascota disfrazada, ¿verdad? Para la chinchilla de fuego, estos son definitivamente frutos preciados. Wang Yi miró las chinchillas de fuego chirriantes y se quedó sin palabras por un momento. Eso no era necesario. Devolvió las pocas frutas restantes a las chinchillas de fuego que tenían aproximadamente el mismo tamaño que el viejo Xiao Jiu. Chirrido, chirrido. La chinchilla del fuego líder sostuvo las frutas y se las entregó a Wang Yi nuevamente, lo que significa que era para que él las comiera. Estoy lleno. Gracias por su amabilidad. Wang Yi eructó y agitó la mano. Todos, dispérsense. Jugaremos juntos en el futuro cuando tengamos tiempo. Puede que las mascotas no entendieran lo que decía Wang Yi, pero parecían entender lo que quería decir. Pronto, se fueron. Las chinchillas de fuego sostuvieron las frutas y miraron hacia atrás, antes de huir mientras chillaban. Algo está mal. La mirada de Xingu se volvió aún más extraña. ¿Cómo pueden las mascotas salvajes entender tus palabras? ¿Es esto algún tipo de talento? Recuerdo que hay varios talentos poderosos en este mundo, como Beast Spirit. Se dice que con ese talento, el maestro de bestias nace con el espíritu de una mascota y puede comunicarse con cualquier mascota sin ningún obstáculo. El maestro de bestias también puede obtener algunas de las habilidades de las mascotas. ¿No me digas que tienes este talento? No, Wang Yi negó con la cabeza, es simplemente porque soy guapo. Bueno, es posible que no entiendas este tipo de problemas. El Xingu